Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Veo que hay un montón de gentecilla conectada por el chat, así que quería saludaros lo primero. Saludos a Alfredo, que me ha dicho que lleva unos días un poco liado, pero que ya está de vuelta a la normalidad, así que me alegro mucho. Saludos a Pericles, que también está por ahí. Saludos a Diana Cuca y a Omar Moreno 91. Bueno, muchas gracias por conectaros porque además todos los que estáis conectados hoy sois de los que os soléis conectar al stream y os lo agradezco mucho. Espero que lo estéis disfrutando. He estado 2 semanas que no he podido streamear porque hace 2 semanas estuve en una conferencia toda la semana y la semana pasada, bueno, pues estuve de vacaciones que ya tocaba un poquito, ¿vale? Y nada, bueno, pues ya vuelvo. Voy a intentar hacer lo que quería haber hecho durante la última semana, que no hubo manera porque no me funcionaba bien el portátil y no había manera de streamear. Espero que hoy sí me funcione porque estoy en un sitio como un poco más fresquito y he intentado bajar la resolución y la calidad del stream a ver si así, aún viéndose bien, funciona bien lo que es la transmisión. Y he intentado también cerrar todos los programas y todo antes de empezar para ver si no me da ningún tipo de problema. Entonces, bueno, voy a cambiar aquí ya a la view que se ve mi desktop. Perfecto, ahí me tenéis. Genial. Si tenéis problemas o lo que sea, ir diciéndomelo por el chat, ¿vale? Y bueno, cualquier pregunta, cualquier comentario que tengáis, puede ser de Salesforce, puede ser de otra cosa, si queréis, de lo que queráis, ¿vale? De cómo se está yendo el verano. Alfredo sé que está de vuelta a la normalidad, como me ha dicho. Y bueno, yo estoy mirando el chat y os voy contestando, ¿vale? Bueno, pues el otro día os dije, claro, hemos hecho como 2 capítulos, bueno, 3 o 4 si incluimos los de testing, que eran sobre Lightning Web Components, ¿vale? Estuve ahí contando un poquito cómo hacer, hicimos esta página de aquí, hicimos alguna cosita más. Luego estuvimos viendo algún capitulillo de Apex, de triggers, etcétera. Y los últimos 4 capítulos han sido de SOQL y de ML, ¿no? Entonces, la idea es, bueno, pues vamos a hacer algunos ejemplos más, como este que hicimos aquí, de juntar todo, ¿vale? Para que se os vaya quedando cómo sería la dinámica del desarrollo de una aplicación completa, ¿vale? O de una aplicación que incluye tanto la parte de frontend como la parte de backend. Entonces, bueno, lo que había pensado es que como hemos estado viendo cosillas de SOQL y de DML, vamos a hacer un ejemplo en el cual vamos a utilizar un Lightning Web Component con una query más compleja que esta de aquí, que esta era súper sencilla, lo único que hacíamos era traernos las especies filtradas por un texto, ¿vale? Vamos a hacer una query de estas que son de padre a hijos para traernos un padre con todos sus hijos y vamos a hacer un componente que te muestre cada especie con sus plantas hijas, ¿vale? Ese va a ser uno de los componentes que vamos a hacer. Y luego vamos a hacer otro componente que va a demostrar cómo realizar una operación DML semicompleja a través de un Lightning Web Component. Entonces lo que vamos a hacer es crear un componente para crear a la vez una planta y su tipo de especie si la especie no existe ya en la base de datos, ¿vale? Eso no sé si me dará tiempo hoy, voy a ver a lo que me da tiempo hoy y si no, pues el próximo día se hace ese segundo componente. Pero quería hacer esos 2 ejemplos más complejos para que veáis cómo va el tema este. En estos dos casos, como mi objetivo es explicaros Lightning Web Components con Apex, he cogido casos de uso en los cuales es necesario utilizar Apex, ¿vale? El próximo día me voy a centrar en contaros un poquillo más qué otras opciones hay para visualizar y trabajar con registros de Salesforce en Lightning Web Components sin tener que utilizar Apex, que sería como la opción más sencilla, ¿vale? Eso lo vamos a ver el próximo día.
Pues mira, me dice Alfredo aquí, ¿seguiste con tu prima de vacaciones o a dónde te fuiste? Pues mira, resulta que os dije que di positivo en COVID, ¿no? Bueno, pues nada, yo el día ese me encerré ahí en el cuarto que me dejó mi prima y en cuanto pude pues me volví a mi pueblo para encerrarme en mi casa porque era positivo el COVID. Total, que al día siguiente me hice otra prueba de COVID y me salió negativo. Entonces es que me duró solamente un día. No sé si es que lo pillé muy tarde, el primer test había sido un falso positivo, no lo sé. Pero bueno, para mí mucho mejor porque fue un día solamente y ya pues pude salir de mi casa. Y a mi prima pues ya la vi la semana siguiente, así que muy guay. Saludos a Tincho Aguilera y saludos a Berserker. Buenas a los dos, que espero que estéis muy bien, ¿vale? Bueno, a ver, venga, os cuento. Pues entonces vamos a centrarnos en hacer el componente que va a traerse la lista de todas las especies y vamos a hacer como una especie de desplegable para que de cada especie podamos ver qué plantas tiene, ¿vale? Si nos vamos a los componentes base, acordaros siempre en Lightning Web Component, intentar primero mirar a ver si existe un componente base que me sirva. Pues hay uno que me puede servir, que es este de Accordion, ¿vale? Lo voy a buscar en Lightning Web Components Accordion. Y aquí pues vemos, esto lo voy a poner un poquito más grande, que el componente Accordion me permite como abrir diferentes secciones, ¿vale? Y ir mostrando pues cosas debajo de cada sección. Entonces yo lo voy a utilizar. Aquí vamos a poner cada especie y cuando lo abra me van a salir todas sus plantas. De esto hay varias configuraciones, ¿vale? Hay, por ejemplo, una opción que te permite dejar varias secciones abiertas por si lo necesitáis. Yo este lo he usado alguna vez. Aquí, por ejemplo, está abierto la sección A y la sección C, ¿vale? Yo de momento voy a utilizar el normal, ¿vale? El básico. Entonces, bueno, como siempre, lo que voy a hacer es que directamente me voy a copiar el ejemplito este, porque es una forma pues muy sencilla de empezar, ¿vale? Me lo voy a copiar. Bueno, lo puedo copiar aquí con el botoncito este y me voy a mi repositorio. Vale, esto es una cosa que os quería explicar al principio del stream que se me ha olvidado, pero voy a crear el Lightning Web Component y ahora os lo explico, ¿vale? ¿Cómo me creo un Lightning Web Component? Pues muy fácil. Abro la paleta de comandos, escribo LWC y ya me sale Create Lightning Web Component, ¿vale? ¿Cómo lo voy a llamar? Bueno, pues como va a ser un componente para mostrar las especies con las plantas, ¿no? Que las especies, acordaros, es el padre y las plantas son las hijas, ¿no? Pues va a ser especies con plantas. Y quiero que me lo creáis. Vale. Si me abro aquí los ficheros, vemos que ya me ha creado la carpetilla con el HTML, el JavaScript y el meta, ¿vale? Los metadatos. Y entonces en el HTML me voy a copiar todo lo que he copiado de la documentación y ya ahora voy a ir borrando cosas porque no me interesa, ¿vale? Pero bueno, voy a saltar un momento a lo otro que os he dicho que se me había olvidado porque así me lo quito de encima y ya sigo con el ejemplo este, ¿vale? Quería comentaros que yo todo el tiempo que he estado enseñándoos a ejecutar queries os decía seleccionar el texto y ejecutar este comando, ejecutar SQL query con el texto seleccionado, ¿vale? Esa es una opción, pero me han dicho un pequeño truco que me parece que está bastante guay, ¿vale? Entonces, el truco es, si tu fichero termina en .soql, es un fichero que lo puedes abrir con la herramienta que se llama SQL Builder, que está instalado con las extensiones de Salesforce. ¿Cómo puedo abrir esa herramienta? Bueno, pues podría abrirlo así, ¿vale? Crear query en SQL Builder y escribirme aquí la query que yo quiera, pero hay otra opción que es que resulta que hay aquí un iconito, este que veis a la derecha del todo arriba, ¿vale?
que seguramente se vea un poco pequeño lo que pone, pero pone switch between SQL Builder and Text Editor, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que me permite? Me permite que cada vez que yo tenga un fichero que termina en .sql y que tiene escrita una query, me permite hacer así y me lo abre en el SQL Query Builder, ¿vale? Si os fijáis, aquí me formatea la query tal y como yo la tengo creada. O sea, yo había escrito una query que me decía seleccionar nombre, fecha de adquisición de la planta, donde y todo esto está reflejado aquí. Hay cosas que no están soportadas por SQL Query Builder, ¿vale? Como por ejemplo traerse campos del padre, ¿vale? Eso no está soportado todavía, pero no pasa nada. Yo puedo abrir la query igualmente aquí, me va a salir un mensajito de que la query no está soportada, digamos, en el formato este de diferentes campos o partes de una query, pero aún así voy a poder utilizar el SQL Builder para ejecutar la query, ¿vale? ¿Cómo ejecuto la query? Pues aquí hay un botón de Run Query y cuando le das te aparece a la derecha un panel con los resultados que ya te puedes guardar en CSV o en JSON y que es un poco más leíble que lo que se ve en el Output Panel, ¿vale? Entonces me recomendaron que utilizase siempre esta opción. En lugar de la que os dije de ejecutar query con el texto seleccionado, lo vuelvo a hacer, sería, yo tengo mi fichero, lo abro con el Query Builder y ejecuto la query y ya está, y me salen aquí los resultados. ¿Os parece interesante? Yo creo que está guay por cómo se ve y eso. Y bueno, y el Query Builder este o SQL Builder, que han cambiado el nombre, está en el roadmap mejorarlo y añadir las cosillas que le faltan. O sea que se supone que será la forma de hacer las cosas en el futuro. Bueno, dice Pericles que es mucho más fácil. Sí, a mí la verdad que me gustó bastante cuando lo vi y dije, bueno, pues a partir de ahora me recuerda un poquito más a la experiencia que tienes en la Developer Console, realmente, ¿vale? Bueno, pues sigo con el ejemplo. Os decía, Accordion. Dice Diana que está guay. A mí ya os digo que me gustó bastante. Y lo siento por haber hecho todos los ejemplos de la otra manera porque es que lo desconocía, pero se lo pregunté a un compañero y me dijo que existía esa forma ya. Vale, pues nuestro acordeón. Vale, aquí está nuestro Lightning Accordion, ¿vale? Voy a quitar esto del ejemplo porque estos son cosillas que vienen extras que yo no quiero. Yo simplemente quiero que haya un Lightning Accordion. Este acordeón va a tener secciones. Lo que ocurre es que las secciones las vamos a crear dinámicamente, ¿vale? Y actualmente todo este es el contenido de la sección del ejemplo que viene. Yo voy a poner aquí un comentario de momento que va a ser contenido de la sección. Y voy a borrar las otras secciones porque vamos a crearlas de forma dinámica, ¿vale? Mirando a ver lo que nos devuelve Apex, esas especies con sus plantas, ¿vale? Entonces, de momento, vamos a ver qué tiene aquí. Bueno, no me he copiado nada de JavaScript. Vamos a ver qué tiene aquí el JavaScript. Hay un metodillo que es para escribir un mensaje de qué sección está seleccionada. Eso tampoco lo quiero, ¿vale? Eso es esta parte de aquí. La verdad que me podía haber copiado un ejemplo más sencillo de la documentación, ¿vale? Vamos a hacerlo así. Vale, me voy a copiar este que es más sencillo, que el otro tiene demasiadas cosas para mi gusto. Y así el JavaScript pues nos queda más sencillo. De nuevo, voy a borrar las dos secciones que no quiero, voy a dejar solo una. Me la ha formateado un poco raro esto. Vale, y así está mucho más sencillo, ¿vale? Y lo vamos a dejar así. Venga. Este es el contenido de la sección, de momento. Y así se selecciona la sección que está activa. Como esto va a ser algo que va a seleccionar el usuario, pues lo voy a borrar, ¿vale? Eso sería por si yo quiero programáticamente, por defecto, seleccionar de primeras una sección activa, pero no me hace falta. Simplemente que se abra la primera, que supongo que será la que viene por defecto, y ya está. Vale.
De momento no voy a poner nada en el JavaScript y simplemente, bueno, pues este va a ser nuestro componente. Voy a desplegarlo y vamos a crearnos una página en la aplicación para ir viendo los cambios que vamos haciendo. Eso lo vamos a hacer, venga, sí. Es que estaba pensando en mostraros otra cosa que es la previsualización local, pero no quiero complicar la clase de hoy, o igual sí. Venga, vamos a intentar hacer la previsualización local. Hay una forma de ver los Lightning Web Components que es con un plugin que se llama Local Development Server, ¿vale? El poder ver tus Lightning Web Components de forma local lo que te permite es hacer las cosas más rápido, porque no tienes que estar desplegando a la hora todo el rato, ¿vale? Y hay un comando para verlos que se llama Preview Component Locally. Además, para verlo de forma local, te permite o verlo en el navegador, como se vería en el navegador, o verlo como se vería en un teléfono Android o en un teléfono iOS, ¿vale? Para eso tienes que tener instalado o un emulador de Android con Android Studio o un emulador de iOS con Xcode, ¿vale? Pero yo le voy a decir que me haga el del desktop, que me abra el del desktop. Entonces, esto lo que hace es que te abre, no la habéis visto porque me la he abierto aquí a un lado, pero te abre una pestañita que se llama Local Development Server y que te permite pues ver aquí tu componente, ¿vale? De forma local, sin tener que desplegarlo a la organización. Entonces está bastante bien porque lo que os digo, agiliza lo que es el proceso de desarrollo. Esto está en beta, tiene algunos fallos, yo no lo uso siempre, ¿vale? A mí me resulta más sencillo ir viendo cómo va quedando todo en la OR, creo que también por una falta de costumbre, es lo mismo que utilizar la Developer Console, tengo el vicio de utilizar la Developer Console y me cuesta mucho utilizar las herramientas de Visual Studio Code, pero poco a poco voy cambiando y con el Local Development Server creo que me va a pasar lo mismo, ¿vale? Este plugin no viene instalado por defecto. Development Server. No viene instalado por defecto con las extensiones de Visual Studio Code. Hay que instalarlo. Y eso se instala escribiendo este comandillo, ¿vale? Yo ya lo tengo instalado, pero es tan fácil como escribir sfdx plugins install Salesforce LWC Dev Server. Luego lo pongo todo en los comentarios del vídeo. Pero una vez instalado, pues ya te funciona esto que os he dicho, ¿vale? Y una cosa guay de eso, a ver si puedo poner esto que se me vea tanto. Vamos a ver. Quiero que se me vea tanto el Visual Studio Code como lo otro. Vamos a ponerlo aquí. Vale, lo voy a poner a un lado. Y esto lo voy a poner a un lado. Pues lo bueno de esto es que tiene la característica esta de hot reloading, creo que se llama, ¿vale? Que si yo cambio algo aquí, pues simplemente no tengo que hacer nada y eso ya se me refleja automáticamente en el componente de la derecha. Entonces se supone que es como mucho más fácil ir haciendo los componentes, ¿vale? Entonces venga, vamos a probar a hacerlo así. Tampoco ha sido tan difícil, ¿no? Decía Tincho que sí. Supongo que es que sí, que lo enseñase, ¿no? Vale, pues entonces, Lightning Accordion. Ya lo tenemos por aquí. Luego lo colocamos en una página y tal para verlo, ¿vale? En nuestra aplicación. Entonces, ¿qué tengo que hacer ahora? Bueno, pues lo que quiero hacer es mostrar en este Lightning Accordion las especies con sus plantas. Por tanto, me voy a tener que crear un método de Apex, ¿no? Que yo aquí en algún momento tendré que llamar al método de Apex que trae las especies con sus plantas. ¿Y ese momento qué momento va a ser? Pues va a ser la inicialización, ¿vale? Inicialización, porque quiero que me lo cargue, pues nada más yo abro el componente. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues vamos a crearnos, en lugar de crearnos una clase Apex, vamos a reutilizar una que ya teníamos. Teníamos una clase Apex que se llamaba especies service.
esta de aquí, ¿vale? Y teníamos aquí el método para traernos todas las especies filtradas por el texto de búsqueda que estábamos mostrando en la página principal de nuestra aplicación. Entonces lo que voy a hacer es que me voy a copiar este método y lo voy a modificar para que me traiga los datos que yo quiero. ¿Vale? Esto de aquí de Aura Enabled es para que se pueda llamar desde un Lightning Web Component. Esto de cacheable igual a true es para que se pueda cachear en el navegador y que el Lightning Web Component, si la información ya está ahí porque ya accedió previamente a ella, no tenga que gastar llamadas al servidor, ¿vale? Esto solamente se puede hacer en los métodos que leen datos, no en los que modifican datos. Y vamos a cambiar cosillas, ¿vale? Vamos a devolver una lista de especies con sus plantas. Si os acordáis, el tipo de queries que se utilizaban para eso era lista de especies y luego venía una variable dentro de cada registro de especie en la cual venía una lista con todas sus plantas. Esto le vamos a llamar get species with plants. No necesita recibir ningún parámetro porque vamos a traernos todas y ya está. Esto no lo necesito tampoco. ¿Y qué vamos a mostrar? Vale, pues vamos a mostrar, por ejemplo, el nombre, ¿vale? Vamos a mostrar, a ver, es que estoy mirando porque me hice aquí un ejemplo el otro día, lo hice solamente con el nombre, ¿vale? Pues ya está, pues de momento vamos a traernos el nombre y luego ya si hace falta pues nos traemos más información. Nos vamos a traer el nombre de la tabla especies, nos vamos a traer también los hijos, ¿vale? Acordaros que hacemos una subquery para traernos los hijos. Para hacer la subquery a los hijos tenemos que utilizar el Child Relationship Query Name, el que te viene en el objeto, ¿vale? Y no queremos ninguna cláusula where porque vamos a traernos todos. El with security enforced está bien porque queremos que traiga solamente los registros para los cuales yo tengo permiso y que me los ordene por el nombre de la especie. Está bien, ¿vale? De momento lo vamos a hacer así. Si luego nos hace falta más información, pues ya lo vamos mejorando. Perdonad que tengo mucha tos hoy. Entonces, esto era, como recordatorio, una query que se llamaba de padre a hijos, parent to children. ¿Por qué? Porque yo la tabla en la que hago la query es la del padre y me traigo en cada padre una listita con sus hijos relacionados, ¿vale? Y esto acordaros que se miraba en la definición de la relación en el lookup o relación master detail. Si tenéis preguntas me decís, ¿vale? Bueno, pues voy a poner, a mí me gusta poner las queries con esta sintaxis, ¿vale? Que tiene un nombre, pero no sé cuál es. Que es como que empiezan todos los keywords así y acaban siempre en la misma línea. Me parece que se ve muy fácil. Y ya estaría, ¿vale? Entonces, esto lo voy a lanzar, o sea, lo voy a deployar a mi organización. A ver si está bien y no me da ningún fallo. Vale, se ha desplegado bien. Yo podría mirar lo que me devuelve esto de muchas maneras, ¿vale? Una de las cosas que podría hacer es directamente pues en la Developer Console o aquí, venga, vamos a hacerlo aquí, a ver si me voy acostumbrando, ¿vale? A escribir execute anonymous apex, vale, pero tengo que escribir la query en algún sitio, entonces sería crearme un script de Apex, tenía este ya creado, lo voy a borrar, ¿vale? O sea, voy a borrar todo esto que ya no me hace falta. Y ahora escribir aquí el código execute anonymous que quiero ejecutar. Por ejemplo, especies service punto y el nombre del metodillo, ¿vale? Entonces lo que puedo hacer es seleccionarlo y ejecutar lo de execute anonymous apex. Aquí está, con el texto seleccionado. Y ver lo que me devuelve.
Vale, no me devuelve nada porque no he hecho un system debug ni nada, pero lo voy a hacer aquí. Y lo voy a volver a ejecutar. Vale, aquí me está devolviendo. Esta es la estructura que me devuelve, ¿vale? Me está devolviendo especie aloe vera y me devuelve el ID. El ID siempre lo devuelve en las queries. No sé por qué no me está mostrando aquí los hijos. Creo que es un bug que tiene el System Debug en el output de Visual Studio Code. Pero esto me debería de estar devolviendo también los hijos. Voy a ejecutarlo en la Developer Console, ¿ves? Al final siempre tengo que volver a la Developer Console para que estar segura que está bien la query y que no me está engañando. Venga, voy a ejecutar aquí. Si os fijáis voy a hacer exactamente lo mismo y a ver si me devuelve algo diferente, porque yo creo que sí. Vale, pues no sé por qué no me lo muestra. No es un bug, sino que a lo mejor pues lo tengo que debuguear de otra manera y tengo que hacer un bucle for para mirar todo lo que me da devolviendo. ¿Vale? No sé por qué no me lo está devolviendo, la verdad. O sea, creo que el problema no es que no me lo esté devolviendo, sino que no me lo está mostrando el debug log. Vamos a hacer una cosa, vamos a llamar el método desde el Lightning Web Component y os voy a mostrar cómo se ve en el debugger de Chrome lo que devuelve Apex. Y ahí sí que te lo tiene que devolver sí o sí, y ahí sí que vamos a ver si es un problema mío o es un problema del debug log o qué es, ¿vale? Que yo no lo estoy debugueando bien. Venga, voy a cerrar esto y voy a cerrar esto también. Vale, entonces tengo este método. ¿Cómo puedo llamar a este método desde mi Lightning Web Component? Pues había varias opciones, pero cuando yo estoy leyendo datos, una opción muy buena, que ya la utilizamos el otro día, es la de utilizar algo que se llama wire, ¿vale? El wire service. Entonces con el wire me voy a buscar por ahí que tenía ya un componente en el cual lo había utilizado para no equivocarme con la sintaxis, que era este de aquí, ¿vale? Aquí está, ¿vale? Con el wire lo que hacíamos era pasarle primero el método Apex que queremos llamar, segundo los parámetros que ese método Apex recibe, y lo que hacíamos era decorar o una propiedad o una función. Si decoras una propiedad, cada vez que el método wire escupa nuevos valores, porque se esté llamando a este método Apex, se van a guardar en especies.data, y si es una función, pues recibe dos parámetros, data y error, y se guardarían en el parámetro data. ¿Cuándo va el servicio wire a traer nuevos valores? Pues los va a traer cuando se inicializa la página, o sea, cuando se abre el Lightning Web Component por primera vez. Si el valor cambia en la caché, por ejemplo, esa caché lleva mucho rato activa y se caduca, ¿vale? Se caducan esos valores, entonces este wire va a traerse unos nuevos datos del backend y esos datos se van a traer también, o cuando se invalida la caché, eso se puede invalidar manualmente, y también cuando cambian los parámetros. Lo que pasa es que en nuestro caso no vamos a tener parámetros. Y ahora, ¿cómo obtengo yo la referencia al método de Apex? Pues así, ¿vale? Me lo voy a copiar y lo vamos a modificar. Siempre se escribe Salesforce Apex, el nombre de la clase y el nombre del método, que en nuestro caso era get species with plants. A esto le puedo poner el nombre que yo quiera, pero yo le voy a poner el mismo nombre por seguir una convención. Y aquí le digo que lo que quiero hacer es wire de ese método Apex, es decir, que estoy delegando la invocación de Apex al servicio wire para yo no tener que preocuparme ni de la caché ni de nada. Y voy a anotar una propiedad que se va a llamar especies with, con plantas, ¿vale? Especies with plants. Entonces, teóricamente, ahora cada vez que yo esté
inicializando este Lightning Web Component, o sea, viéndolo en una página, este servicio wire debería estar llamando al método Apex y debería estar aquí devolviéndome algo, ¿vale? Especies con plantas. Y lo que podemos hacer así de primeras para verlo sería, pues por ejemplo, vamos a poner aquí esto, aunque lo que me va a ocurrir es que me va a logar un objeto, me va a poner object, pero bueno, lo vamos a poner así simplemente para ver si voy haciendo algo, ¿vale? Ha escrito Gabriel Sansa, hola, buenas. Hola Gabriel, muchas gracias por conectarte. Y JSSDR, si voy a subir la sesión. Sí, yo subo todas las sesiones y además les pongo lo de los timestamps para que si hay algo que no os gusta vayáis directamente a lo que os interesa aprender, así que lo subiré sin problema, ¿vale? Luego cuando termine la subo. Vale, entonces tengo por aquí el Local Development Server. Y fijaros que hay una cosa mágica del Local Development Server, es que sí que me está trayendo datos de la OR, ¿vale? Es decir, aunque yo estoy previsualizando este Lightning Web Component de forma local, el Local Development Server está haciendo como un proxy de ese método Apex para traerse esos datos de la OR y que yo pueda previsualizarlos en mi componente de forma local, ¿vale? Ahora me pone que es un objeto porque esto que me devuelve, acordaros que es una lista de especies con sus plantas, pero vamos a poder hacer cosas como por ejemplo pues hacer una iteración y ver qué contiene, ¿vale? De hecho aquí creo que también lo que podemos hacer es debuguear directamente el código, ¿vale? Si yo busco aquí mi componente especies, esto no lo tengo claro, porque hace tiempo que no lo miro. Nux, muchas gracias por seguirme. Vale, a ver si encuentro dónde está el código este y si se puede debuguear aquí, que no me acuerdo bien, ¿vale? Especies con plantas. Aquí está el código de especies con plantas. Vale, no estoy segura. No estoy segura. Esto os lo voy a mirar y os lo digo otro día. Lo de si se puede debuguear utilizando el Chrome Inspector, lo que es la parte del JavaScript, fácilmente en el Local Development Server, ¿vale? No lo sé porque el Local Development Server te mete ahí un montón de código extra y creo que no es tan sencillo, pero lo tengo que mirar. Lo tengo que mirar. De todas maneras, bueno, podemos ir haciendo cosas como, por ejemplo, como sé que esto me devuelve una lista, ¿no? Pues podemos hacer un template for each para cada uno de los elementos de esta lista. Vamos a llamar a cada elemento species, ¿vale? Así, sin el with plants. Y lo que podemos hacer es aquí crear, por ejemplo, no sé, un parágrafo y ponerle y hacer que se muestre para cada especie su nombre, ¿vale? Esto me sale así en rojo, si miramos el warning, porque los for each necesitan, porque esto es for item, ¿vale? Y también porque necesitan un elemento key. Entonces vamos a poner aquí key. Eso es por el tema de performance, ¿vale? Y le vamos a poner que el key va a ser el especies.id. Y lo voy a salvar a ver si aquí me muestra algo, ¿vale? No me muestra nada. Pues algo he hecho mal. Ay, que se me ha quedado dormido el pie. Vale, como no me muestra nada, no sé si aquí me estará dando algún tipo de error, parece que sí. Vale, me dice invalid template iteration for value object. Y me dice que no es un array. Vale,
Ya sé lo que está pasando aquí. Yo estoy suponiendo con este código, hola, ENA1, muchas gracias por suscribirte, perdón, por seguirme. Vale, hay una consulta de Gabriel Sansa. Ahora mismo te la leo, que es un poco larga. Voy a deciros qué es lo que me está fallando aquí y te la leo, ¿vale? Lo que me está fallando, yo estoy suponiendo que esto es una lista, pero el wire service, digamos que tarda unos milisegundos en inicializar esta lista. Esta lista es una propiedad que al principio tiene un valor de nulo. Entonces yo aquí solamente debería estar haciendo una iteración si si esa lista es distinto de nulo, es decir, si tiene un valor, y eso lo puedo hacer así, ¿vale? Especies con plantas. Es decir, yo solamente quiero hacer la iteración si especies con plantas tiene un valor. ¿Por qué me vale con el true? Porque en JavaScript está lo de los truthy y falsy values, es decir, cuando algo es nulo vale false y cuando algo tiene un valor, bueno, eso depende de cada tipo de dato y todo eso, ¿no? Pero normalmente cuando algo es nulo vale false y cuando algo, por ejemplo, esto tiene un valor de lista, que sería un array, ¿no? Sería un array, está inicializado como array, pues entonces tiene un valor de verdadero, ¿vale? Me sigue fallando. David Mons, muchas gracias por seguirme. Vale, me sigue fallando. No me acuerdo exactamente por qué. Vale, ya sé por qué me está fallando. Ya sé por qué me está fallando. ¿Os acordáis que os he dicho que el servicio Wire, cuando anoto una propiedad o decoro una propiedad, me guarda el resultado en propiedad.data? ¿Vale? Y yo aquí estoy iterando sobre la propiedad, entonces no, lo tengo que iterar sobre la propiedad.data. Vale, venga, a ver si así me funciona, lo salvo. Perfecto. Pues mirad lo que os decía, el Local Development Server me está bajando todas las especies y me está haciendo el hot reloading de forma que yo puedo mirar mi Lightning Web Component cómo se va formando, cómo lo voy construyendo aquí directamente. Vale, voy a mirar la pregunta de Gabriel Sansa, ¿vale? Tengo una consulta, si bien nada que ver, pero es una duda que quiero sacarme. Visual Force sigue vigente, Aura. Hasta ahora en los proyectos que estuve estaba todo en Aura y los nuevos agregados continúan haciéndose en Aura sin dar opción a Lightning Web Component. Imagino que es porque es para continuar en la misma línea. En otro proyecto me preguntaron por Visual Force en Classic. Madre mía, Visual Force en Classic, o sea, eso ya me parece increíble. A ver, Visual Force, o sea, bueno, para los que sois nuevos con Salesforce, yo estoy dando todas las clases de Lightning Web Components porque es la tecnología más moderna y es la que todo el mundo debería aprender a utilizar, ¿vale? Yo he trabajado con Visual Force, he trabajado con Aura, pero no voy a estar dando clase de eso, puesto que no es la dirección que Salesforce está tomando, ¿vale? Pero hay dos tecnologías anteriores que, claro, si tú trabajas para un cliente, pues puede ser que te toque mantener páginas o componentes que estén creados con esas tecnologías más antiguas. La primera de ellas es Visual Force. Visual Force se creó con Salesforce al principio, o sea, en 1999 o el 2001, por ahí, ¿vale? Tiene muchísimo tiempo. Se parece a las páginas JSP de Java, ¿vale? Es un lenguaje de estos de templates. Entonces, Visual Force lo que ocurre es que es un poquito ineficiente porque todo el renderizado se hace en la parte de servidor. Entonces, digamos que cuando un usuario está viendo una página, que él vea la página y el tiempo de ver la página y todo eso depende mayormente del servidor. Y no se utilizan los recursos modernos que tienen los navegadores para renderizar lo que serían los componentes y las páginas directamente en el navegador. Visual Force está muy obsoleto. No se va a deprecar porque hay muchísimos clientes que utilizan Visual Force, ¿vale? Ahora, que un cliente continúe creando nuevas páginas y extendiendo funcionalidad con Visual Force, no lo veo una opción adecuada hoy en día. O sea, eso será porque no quieren
invertir tiempo en que sus desarrolladores aprendan Lightning Web Components, pero para mí es un error, ¿vale? Porque los beneficios que se gana con Lightning Web Components son a todos los niveles, o sea, a nivel performance, a nivel de el perfil de un desarrollador moderno, sabe escribir JavaScript, o sea, un desarrollador de frontend moderno normalmente ya sabe JavaScript. Tú puedes contratar a un desarrollador de JavaScript para que desarrolle Lightning Web Components sin problema, ¿vale? Para que desarrolle Visual Force no creo que el desarrollador quiera. Y bueno, a muchísimos más niveles. Todos los servicios que hay, como por ejemplo el Wire y un montón de funcionalidades modernas que se han implementado en Lightning Web Components, por supuesto no existen en Visual Force, ¿vale? Entonces, dar mantenimiento a lo que ya existe, hombre, claro, pues no queda otra, pero escribir nueva funcionalidad, pues yo siempre intentaría hacerlo con Lightning Web Components. Lo de Aura y Lightning Web Components es una historia un poco más complicada, ¿vale? Cuando salió Lightning Experience, que eso fue en el 2015, pues el lenguaje que se sacó para hacer componentes se llamaba Aura. ¿Qué pasaba? Que Aura era un lenguaje semipropietario, que de hecho creo que Salesforce lo compró, no estoy segura, pero me parece que sí. No sé si lo crearon ellos o directamente lo compraron. Y está mucho mejor que Visual Force porque ya es lo que os digo, se aprovechan las capacidades del navegador, hay mucha parte de la renderización que se hace en el navegador, pero digamos que era todavía bastante propietario y poco estándar. Cuando digo estándar me refiero a obedeciendo a los web estándares, a los estándares web que hay hoy en día y que se utilizan en aplicaciones web de cualquier tipo, no solamente lo que puedas hacer en Salesforce. Entonces hubo esta opción de crear componentes con Aura durante un tiempo y los ingenieros que hicieron la parte esta de Aura se dieron cuenta de que no estaban yendo por buen camino y decidieron crear el nuevo framework que hay hoy, que es el de Lightning Web Components. Lightning Web Components es muchísimo más potente y está basado en Web Standards, o sea, está basado en los estándares de Web Components. De hecho, los Lightning Web Components, aunque tienen una capita por encima, ¿vale? Por debajo se supone que son Web Components estándares, lo que se llaman Vanilla Web Components, ¿vale? Que serían los que se pueden crear en un navegador con código JavaScript, HTML y CSS estándar. Es decir, que estamos intentando que tú cuando te vengas a desarrollar a Salesforce no tengas que aprenderte nada que sea específico de Salesforce o muy poquitas cosas que sean específicas de Salesforce y que puedas utilizar tus herramientas de desarrollador web a amplio nivel, ¿vale? O en otros stack o otras tecnologías dentro de las propias aplicaciones de Salesforce. Entonces, esa es la idea. ¿Que hay gente que sigue utilizando Aura? Pues no lo entiendo tampoco. O sea, yo entiendo que si tú eres desarrollador y has aprendido Aura, pues no quieras invertir tiempo en mejorar, a lo mejor hay gente que se acomoda mucho, pero el salto de aprendizaje, o sea, la curva de aprendizaje de Aura a Lightning Web Components es muy sencilla. O sea, la que es difícil es de Visual Force a Aura o de Visual Force a Lightning Web Components, porque ahí cambia el paradigma totalmente. Pero de Aura a Lightning Web Components es súper sencilla. De hecho, es que es mucho más sencillo escribir Lightning Web Components que Aura Components. Con Aura Components tienes como muchísimo más código y tienes que acordarte de muchísimas más cosas. Todo el tooling del autocompletado, de todo esto que os estoy enseñando, que hacen las extensiones de Salesforce, está disponible para Lightning Web Components, no para Aura. O sea, hay pocas cosas para Aura y en lo que se está invirtiendo va a ser en Lightning Web Components. Entonces mi recomendación es que siempre que podáis tiréis por ahí, y si vuestra empresa no está utilizando esas tecnologías, intentar convencerles para que lo hagan, porque es que va a tener beneficios para todo el mundo, para vosotros como desarrolladores y para la empresa, por supuestísimo, ¿vale? Me dice aquí Gabriel que gracias, que entendió perfectamente. A mí me sorprende muchísimo, de verdad, lo de Visual Force. Vale, luego aquí Tincho, bueno, Ena ha dicho hola, ¿qué tal? Y Tincho dice, ¿has visto algo de OmniStudio? ¿Qué opiniones tienes de esas herramientas? Mira, pues
Esto es de Velocity. Yo no lo he utilizado, pero sí que sé que hay mucha gente que lo utiliza. Al final lo veo como una herramienta casi más para administradores, ¿no? Porque, bueno, esto de OmniStudio te permite crear Lightning Web Components con drag and drop, ¿vale? Así en líneas muy generales. Y al final eso digamos que te lo compila y te lo convierte en un Lightning Web Component. ¿Qué ocurre? Que tú como desarrollador, bueno, yo como desarrolladora, a mí me gusta hacer las cosas por código y me gusta tener el control de lo que acaba en ese código, yo poder modificar ese código de forma manual. El otro día, por ejemplo, una persona me dijo, es que estoy teniendo problemas con OmniStudio porque alcanzo el límite de tamaño que puedo guardar en un Lightning Component. Y digo, vale, pues es que con respecto a eso yo no puedo hacer nada, porque digamos que el OmniStudio lo que hace es transformarte automáticamente eso en código, ¿no? Entonces es una herramienta que si tú no eres desarrollador, pues a lo mejor te viene súper bien, o para hacer algo muy rápido o algo así, no lo sé. Pero yo como desarrolladora yo prefiero tener el control de lo que yo hago. ¿Vale? Es una opinión personal. Tampoco lo he utilizado, ya os digo. He visto un par de ejemplos de código y me han llegado un par de problemas que está teniendo la gente, pero también ha habido otra gente que me habla muy bien de eso. Así que depende bueno, de las habilidades de cada uno también y de las opiniones de cada uno. Tincho dice, nosotros en la empresa lo usamos bastante. Claramente tengo el mismo problema de que también me gusta generar el código. Mira, esto es lo mismo que con el tema de flow y demás. Hay casos en los cuales puede ser súper útil porque te permite agilizar el procedimiento de desarrollar muchísimo. Hay otros casos en los cuales no puedes utilizarlo porque necesitas un código más personalizado y tener un control completo sobre lo que estás haciendo, ¿vale? Entonces, depende. Ya te digo, depende del caso y de la OR que tengas, del cliente, de los desarrolladores, del mantenimiento que eso vaya a necesitar, porque a lo mejor ese cliente pues no tiene desarrolladores y no quieren código. Eso me ha pasado también. ¿Vale? Muchas gracias, dice. Pues muchas de nada. Vale, venga, pues seguimos con esto, ¿vale? Entonces, quiero. Vale, venga, vamos a hacer una cosa. Aquí estoy mostrando de momento un parágrafo porque no quería mostrar todavía las secciones del acordeón. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a modificar este parágrafo para que sea efectivamente un acordeón. Vamos a ponerlo de momento así. Esto lo vamos a borrar, que ya no nos hace falta. Vale, el key este hay que ponérselo siempre al elemento padre de toda la sección, es decir, se lo tenemos que poner aquí, al Lightning Accordion Section. Quiero decir, hay que ponerlo al hijo directo del template for each, ¿vale? Hay que ponerlo siempre ahí. De nombre, en lugar de ponerle a la sección, pues ya le vamos a poner especies.name. De label le vamos a poner también el name, ¿vale? El nombre me va a servir para controlar si yo programáticamente quiero estar abriendo y cerrando secciones, ¿vale? No nos va a hacer falta, pero lo vamos a poner porque creo que es obligatorio además. Y luego aquí adentro ya no quiero mostrar el especies.name, aquí ya quiero mostrar plantas de la especie, ¿vale? Especie. Vamos a ver cómo se ve. Vale, me he dejado por aquí, como veis, algún Lightning Accordion Section. Este de aquí, esto no me hace falta. Y ya lo tengo, ¿vale? Como veis, no le he puesto que se abra ninguna por defecto, entonces se me abre la primera y ya puedo pues ir abriendo las otras. Pues más o menos voy teniendo lo que quería, ¿vale? Voy a desplegar esto porque os quiero enseñar cómo ver la respuesta de Apex en la OR antes de continuar con el componente.
Entonces, esto lo vamos a desplegar. Y aquí en la OR, que la tengo abierta por aquí, voy a poner un poquillo más grande. Y me voy a crear una nueva tab. Tabs. Maldita tos. Vale, una nueva tab que va a ser una landing page que se va a llamar, bueno, todavía no he creado la landing page. Vale, no, es más fácil hacerlo de otra manera. Me voy a crear directamente la página y entonces eso me da en la activación la opción de crear la tab. Vale, entonces me voy a ir a la Builder directamente y me voy a crear una nueva página. Va a ser una página de tipo app, se va a llamar especies with plants. Le voy a poner este layout mismo. Otro día vamos a ver cosas de móvil, de cómo adaptar tu app para que se vea guay en móvil. Eso lo tengo por ahí apuntado. Vale. Vale. Entonces aquí todavía no le voy a meter nada. Vale, sí, es que me ha faltado aquí en el componente que no lo he expuesto, entonces no se me ve en el app builder. Lo voy a exponer y así lo puedo meter ya. Vale. Bueno, la API no pasa nada. De momento vamos a utilizar esta. Y aquí le vamos a actualizar. Y ya me aparece aquí, ¿vale? Y lo vamos a poner aquí. Y ya está mi componente. Entonces aquí cuando le doy a salvar, me dice, activa esta página para hacerla visible a tus usuarios. Entonces, aquí lo que puedo hacer es, en Lightning Experience, busco mi aplicación, que es la aplicación Mis Plantas, y añado la página a mi aplicación. Y la voy a poner... Lo vamos a poner así. Ven, así. Y ya estaría. Vale, que después lo que voy a hacer es que me voy a bajar todos esos metadatos y los subiré al repositorio para que los tengáis. Vale, entonces técnicamente, si yo aquí refresco, me debería aparecer la nueva tab con mi componente, ¿vale? Entonces, para debugar este componente, acordaros que abro Chrome y si quiero ver JavaScript del componente, me vengo aquí a Sources y busco, bueno, con el Command P, igual que en Visual Studio Code, busco especies con plantas y ya me sale el archivo JavaScript. Y aquí pues yo podría poner puntos de interrupción y tal para ver qué es lo que me está trayendo. Lo que pasa que el JavaScript de mi componente ahora mismo es súper sencillo, que es este de aquí, y está hecho con un wire, y lo que ocurre es que cuando Lightning Web Components, lo que es el framework, te traduce este wire en JavaScript puro y duro, te mete ahí un montón de código que, bueno, pues que no es fácil de buguear, ¿vale? Pero cuando se tiene aquí código JavaScript más estándar, ¿vale? Que no es algo propio del framework de Lightning Web Components, entonces aquí sí que es más fácil de buguear lo que esté haciendo ese componente, por ejemplo, si tienes un manejador de eventos o algo así. Entonces, lo que os quería enseñar es que cuando este componente se trae algo de Apex, ¿vale? Se están haciendo llamadas de red. A ver, lo que pasa es que ahora creo que la información va a estar cacheada y no me la va a traer. O sí. A ver. Sí, sí me la ha traído, ¿vale? Vale. Cuando se trae algo de Apex,
Vale, sí, esto era, es que estoy pensando mientras hablo. Ya sé por qué me lo ha traído, porque dijimos, la última vez que estuve probando esto, dijimos que si yo refresco la página, sí que me vuelve a traer toda la información. Cuando hace uso de la caché es si yo estoy actualizando este componente desde un botón que haya en la propia página o algo así, ¿vale? O por medio de un evento o algo así. Pero si yo refresco la página, sí que se está haciendo la llamada a Apex, porque se supone que yo quiero traerme esa información de nuevo. Entonces, lo que tengo que hacer es venirme aquí a la pestaña de Network y buscar una acción o una llamada de red que se llama Apex Action, ¿vale? Las Apex Action son las llamadas que se están haciendo a Apex. Y entonces ahí podéis ver pues las headers de la llamada de Apex, etcétera, etcétera, y la respuesta. Y en esa respuesta veis que me está trayendo. Vale, vale. Sí, en esta respuesta veis que me está trayendo, aquí se ve claramente, ¿vale? Que me está trayendo, por ejemplo, especie, aloe vera. Plantas relacionadas, la planta 02 y la planta 05. Especie, jazmín. Plantas relacionadas, la planta 04 y la planta 03, ¿vale? Entonces se ve muy bien la estructura de lo que está devolviendo. ¿Por qué la Developer Console no me devuelve eso? Pues no lo sé. Vale, a ver, lo voy a ejecutar otra vez. Digo, a ver si es que antes lo he visto yo mal, porque hay veces que como lo ves así en un formato que no está tan tabulado y tal, te equivocas, ¿no? Pero lo voy a ver. Lo voy a ver. A ver. Vale, no. Se llamaba especies service punto get species with plants, ¿no? Se llamaba así. Y esto había que hacerle un system. Seguramente sea que simplemente estoy yo haciendo el system debug pensando que me va a mostrar también los hijos y que no funcione así y ya está, ¿vale? Pero os lo digo ahora, me voy a fijar bien a ver si me ha engañado la vista. No me ha engañado la vista, ¿vale? Porque me trae menos información. Pues ya está, ya sabéis, más fácil, lo vemos así o directamente pues puedo debuguear en mi Lightning Web Component. Entonces, a ver, Pericles, te salían dos archivos, ¿cómo sabes cuál es el correcto? Yo siempre pincho en el que no es. Te refieres, creo, a la hora de hacer esto, ¿no? De buscar el sources. A ver, especies, bueno, especies with plants. Pues creo que siempre es el segundo. Creo que es el que está en la carpeta módules, ¿vale? Creo que siempre es el segundo. Carpeta módules. Creo que salen dos. A ver, voy a abrir el primero que sale. A ver si son exactamente iguales. Son ligeramente diferentes. Sí. Este tiene 62 líneas. Este tiene 62, pero este, por ejemplo, esto de aquí lo tiene ligeramente diferente. Creo que salen dos. No estoy segura, pero creo que salen dos porque para que seamos capaces de buguear esto, creo que el Lightning Component Framework crea por debajo una cosa que se llama Source Mappings, que mapea las líneas del JavaScript final que se genera con las líneas de JavaScript que tú has escrito en tu fichero original y que tiene algo que ver con eso. Pero no estoy segura, ¿vale? Eso lo preguntaré también. De todas maneras es lo que te digo, siempre es el de Lightning, que es el de Lightning Modules, que es el segundo. Vale, bueno, pues ya os he enseñado cómo era la estructura esta. Entonces, igual que estoy haciendo aquí, esto si os fijáis, es el return value, es el objeto JavaScript que se me está devolviendo y por el cual yo puedo iterar en mi HTML, que lo tengo aquí. Perdón, ¿dónde tengo el HTML? Aquí.
¿vale? Y yo había accedido al ID y al name. Name y ID. ¿Qué puedo hacer? Pues acceder también a plantsdr. Plantsdr contiene una lista, un array, entonces lo que puedo hacer es aquí, pues hacer otro for each, pero sobre esas plantas, ¿no? En este caso, esto va a ser especies.plantsdr y en este caso le vamos a llamar a cada especie individual planta. Y de cada planta, pues puedo mostrar su nombre, por ejemplo, ¿no? Ahora sí vamos a utilizar esto y vamos a hacer plant.name, por ejemplo. ¿Qué me pasa otra vez? Que no estoy poniendo un key. El key hay que ponerlo siempre. Y entonces el key le vamos a poner plant.id. Vale. Aquí me puede pasar otra cosa. Me puede pasar que plantasdr no tenga nada, ¿vale? Fijaros en la menta. No me viene plantasdr porque no tengo ninguna planta de menta, solo tengo dada de alta la especie. Entonces voy a tener que hacer la misma comprobación, ¿vale? Tengo que hacer que sí hay plantas, ¿vale? Si hay plantas, si hay plantas, muéstramelas. Y si no, podemos poner un mensajito de, oye, que esta especie no tiene plantas, ¿vale? Podemos poner no plants. Vale, algo así podemos hacer. A ver. Uy, no, esto está mal. Si os fijáis me sale planta 2, planta 5 y no plants. ¿Qué es lo que está mal? Pues evidentemente que me he equivocado y que aquí tengo que decir que si plantasdr es falso, es decir, que si no me viene como propiedad va a ser undefined y eso es falso también, entonces me muestre no plants, ¿vale? Entonces la aloe vera tiene 2 plantas, el jazmín tiene 2 plantas y la menta no tiene, ¿vale? Ya estaría nuestro componente, un componente muy sencillito, pero me ha servido para explicar varias cosas. Me ha servido para ver pues otro componente de los base components, que como veis son bastante útiles. Ver lo de los template if true y for each, que se utiliza muchísimo. Ver cómo utilizar el servicio wire de nuevo para llamar a un método de Apex. Y ver cómo crear ese método de Apex que estaba por aquí, que utiliza una query un poquito más compleja de las que habíamos visto anteriormente, ¿no? Una query que es de padre a hijos, que se traen los hijos como parte de la query. Y que es eficiente, porque en lugar de tener que estar haciendo 2 queries aquí y tener que hacer esa gestión yo sola, pues estoy haciendo como una especie de join para traerme toda la información de una sola vez, ¿vale? A ver, Pericles, además si pones breakpoints en uno de ellos, en el malo no para nunca. Sí, eso es verdad, ¿vale? Es decir, en los ficheros estos, el debug, si los breakpoints los pones en el fichero malo, que sería el primero, nunca para el debugger y entonces pues tienes que irte al otro, abrirlo, poner los breakpoints y ya así, ¿vale? Gabriel Sansa, me tengo que poner al día con esta serie. Gracias por compartir. La simpleza de Lightning Web Components para hacer cosas es increíble. Ya te digo que sí, y lo bueno es que tú como desarrollador pues vas a ganar unas habilidades que te van a servir para desarrollo web en general, no solamente para Lightning Web Components, incluso para desarrollo backend en Node, por ejemplo, ¿vale? Pues tecnologías y lenguajes de programación mucho más modernos. Y ya os digo que también está guay, que a mí me gusta programar mucho más con esto que con Visual Force o con Aura. Vale, lo voy a dejar por aquí hoy, porque os digo, quiero crear otro Lightning Web Component, pero eso lo vamos a hacer seguramente el próximo día, o no sé si el próximo día,
tengo varias cosas abiertas. Tengo por ahí para enseñaros los Apex Debuggers. Hay dos que son de pago, eso no os lo voy a enseñar, pero os voy a enseñar el Replay Debugger, que es uno gratuito que se puede utilizar. Tengo para enseñaros también lo del Lightning Web Component, otro que quiero hacer, y quiero enseñaros también lo de diferentes opciones para leer registros de Salesforce en Lightning Web Components sin tener que utilizar Apex. Y luego más adelante lo de mobile y demás. Y os dije también que en el capítulo 30 iba a hacer un quiz y un sorteo de regalos que os los mandaré. Así que nada, que muchas gracias a todos. Dice por aquí Gabriel una serie de vídeos. Sí, tienes todos los vídeos en YouTube, ya te digo. Se van subiendo todos y si tienes dudas, pues me preguntas. Que ya está, que muchas gracias a todos por conectaros, que espero que os haya gustado el streaming de hoy. Yo creo que está siempre bien, aparte de ver la teoría, pues ver una aplicación práctica, ¿no? De todo junto, cómo funciona. Y nada, la semana que viene sí que streamearé, ¿vale? Seguramente el jueves también hasta ahora. A ver, una pregunta de Ena. Alba, una pregunta, para el próximo vídeo puedes mostrar subtablas. ¿Qué te refieres con subtablas? O sea, en Lightning Web Components hay dos componentes base para tablas, ¿vale? Está el Lightning Data Table, que es este de aquí. A ver si carga. Que es para mostrar tablas, ¿vale? Y luego está el tree... ¿Cómo se llama? Tree no sé qué. Tree Grid, que sería algo parecido al Lightning Data Table, pero que es como una especie de grid expansible, ¿vale? Que te permite mostrar cositas así. Entonces, vale, sí, efectivamente, dice Tree Grid o algo así. Vale, pues una cosa que podríamos hacer, me puedo apuntar y lo que podemos hacer es convertir. Bueno, claro, es que convertir este ejemplo que he hecho en un tree grid no me vale porque el tree grid tiene que tener, o sea, si esto, o sea, yo estoy mostrando diferentes, tengo aquí diferentes datos en cada fila, ¿vale? Aquí, o sea, en cada sección, por así decirlo. Yo aquí estoy mostrando información de especies y aquí estoy mostrando información de plantas. Con el tree grid es como que estás mostrando siempre información del mismo objeto porque la columna tiene que tener un tipo que sea el tipo del campo que estás mostrando. Entonces no me serviría para mostrar lo que yo quiero, ¿vale? Si tú quisieras hacerte como un tree grid pero con objetos diferentes, entonces tendrías que hacer algo custom. A lo mejor podrías utilizar un Lightning Data Table e ir gestionando tú la apertura. O sea, que cuando se abra... No lo tengo claro, si se puede. No lo tengo claro. No sé si podrías utilizar un Lightning Data Table o si tendrías que crearte algo totalmente custom. No lo sé, ¿eh? No sé si es eso a lo que te referías. Vale, una subtabla dentro del Data Table, exactamente. Vale, pues mira, lo que voy a hacer, lo voy a mirar a ver qué soluciones hay. A mí me suena que tanto el Lightning Data Table como el Tree Grid tiene que ser como el mismo tipo de objeto, pero lo voy a mirar porque a lo mejor sí que hay algo hecho o alguna recomendación de cómo se puede hacer, ¿vale? Y te doy una recomendación. No sé si haré algo, pero la recomendación te la doy seguro. Y bueno, nada, que ya está, que muchos saludos a todos. Hay otra preguntilla, a ver, David Mons. Hola David. Dice, tengo una duda, ¿tienes un resumen general donde se muestran las aplicaciones que se le pueden dar a estas tecnologías? Uy, esa es una pregunta muy amplia. Esa es una pregunta muy amplia. Es que, a ver, Salesforce es un CRM y plataforma de desarrollo de aplicaciones, pero que normalmente la gente utiliza la plataforma de Salesforce para desarrollar aplicaciones cuando son de tipo Enterprise para extender ese CRM. ¿Qué pasa? Que Salesforce antes era solamente al principio una aplicación de ventas y de service, de customer service, pero ahora es millones de cosas porque tiene marketing, commerce, experience cloud, para hacer B2B, para hacer B2C, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces,
Si tu pregunta es en general para qué se puede utilizar Salesforce, te recomiendo que te mires pues módulos de Trailhead de las diferentes nubes e ir aprendiendo sobre los diferentes productos que tiene Salesforce, ¿vale? Esto es muy amplio, o sea, Salesforce es muy grande. Entonces te recomiendo que intentes acotar un poco y decir, bueno, pues me voy a leer un poquito sobre Sales Cloud, me voy a leer un poquito sobre Service, etcétera, etcétera. Luego, si te refieres más bien a las tecnologías de desarrollo, pues yo en la serie he ido explicando desde el principio, qué es lo que un desarrollador de Salesforce hace y qué tecnologías utiliza. No tengo un resumen así como tal, porque ya te digo, lo he ido explicando en diferentes capítulos, pero sí que puedo buscar a ver si hay algún módulo de Trailhead o algo así en el cual te venga pues de forma más escueta, ¿no? Qué es lo que se utiliza y qué skills debe aprender un desarrollador de Salesforce. Lo voy a buscar también, ¿vale? Y os lo comparto en el vídeo. Pongo un comentario en el vídeo, mejor en la descripción del vídeo, en los resúmenes. Anda, mira, está por aquí Pe Villarcode. Hola, ¿qué tal? Dice que ha llegado un poquito tarde, pero que se pone al día. Pues nada, Pe Villarcode, sin problema, ya sabes que puedes preguntar en los comentarios. Y David, que muchas gracias. Diana, que son muy útiles todos los vídeos y que los tienes de referente. Pues nada, a mí me hace mucha ilusión que los tengas de referente porque mi objetivo al final con esto es que sea útil y que os sirva, ¿no? Que tengáis esas aptitudes y ganéis esas aptitudes para que sea más fácil desempeñar vuestro trabajo o incluso encontrar un trabajo de desarrollador de Salesforce que ahora mismo se buscan muchísimos, entonces es muy interesante. Pues nada, chicos, muchas gracias. Un saludillo y nos vemos el próximo día, seguramente el jueves a las 4 de la tarde como esta semana, ¿vale? Adiós, pasad buena semana.